Hablemos de mis 7 fuentes de ingresos a los 29 años. Yes, soy joven, aunque mucha gente me echa como 35 años porque hablo de forma muy empresarial. No, tengo 29 años. De hecho, empecé mi primer emprendimiento a los 20, cuando tenía que pagarme la universidad y no quería depender de la economía de mis padres. Seguro que eso le pasa a un montón de chavales jóvenes que sus padres les dicen que tienen que estudiar administración y dirección de empresa. En ese momento eso a mí me parecía lo más aburrido que había en la capa de la tierra. Así que le dije a mis padres que no, que lo sentía mucho, que yo iba a hacer una carrera que a mí me gustase. Y en esas, justo el mismo día que tú te tienes que inscribir a la universidad, me acuerdo que por descarte, no porque me lo había planificado, por descarte, seleccioné la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, porque fue la carrera que menos aburrida me pareció en la lista. Y el único punto a tener en cuenta es que yo sí o sí me quería quedar estudiando en mi ciudad, mi ciudad más cercana, que es Girona, y en Girona hay una universidad, porque somos muy pocos, entonces hay una, y esa una es la Universidad de Gerona, y ya no me acuerdo ni por qué decía esto, así. Porque yo no me quería ir a buscar como ir a Barcelona, desplazarme porque tenía mi deporte y demás, así que seleccioné Publicidad y Relaciones Públicas. Los primeros años estuve de socorrista en un campamento de verano con niños. Yo tengo las titulaciones para estar con niños, para ser socorrista. Si nunca se hace un evento de marketing y alguien se hunde en una piscina, no os preocupéis, voy a saltar yo a buscarlo, sé hacer el RCP y toda la historia. Bueno, conclusión, que llegó un punto donde yo dije, mira, yo no voy a depender de la economía de mis padres. Además, justo en ese momento pega la maravillosa crisis del 2008 y, las empresas de mi padre empiezan a tener muchos problemas y sí o sí yo tenía que poner hilo a la aguja, como decimos aquí, y buscarme la vida, ¿no? Así que a los 20 años monté un bar de copas en mi pueblo, me pagué la carrera sirviendo copas, un bar de copas que llevaba yo, y la verdad es que es un pueblecito de 6.000 habitantes, pero bueno, las copas se beben en todos lados, así que sí, allí aprendí a hacer unos buenos mojitos, aprendí a servir unas buenas copas, a servir cafés. De hecho, soy un poco maniática de la restauración y del orden dentro de la restauración, así que ese es otro de mis, de cosas que sé. Y básicamente me tuve que buscar la vida. Después, terminando la universidad, me voy a Inglaterra, me voy a trabajar primero a una empresa de eventos, después a una agencia de marketing, y cuando arranco mi negocio, sí, una cosa tengo muy clara, es que no quiero que me pase lo que le pasan a un montón de empresarios, que es que, y esto es un patrón, ya os lo aviso, que es depender de una sola fuente de ingresos, que se puede traducir a depender de un solo tipo de clientes. Entonces, mi lema desde 2015, que es cuando arranqué mi negocio, es diversificar. Así que desde que yo arranqué mi negocio, decidí diversificar en muchas cosas, sobre todo en mis líneas de ingresos. Así que, ya desde el principio, cuando yo arranqué como proveedora de servicios, arranqué siendo una técnico. Yo ayudaba a mis clientes a diseñar estrategias de marketing y ayudarles a configurar las herramientas adecuadas para su negocio, de marketing, de ventas, de lo que fuera. Y al mismo tiempo les vendía software. Así que 2 de mis líneas de negocio, y ya lo habéis adivinado seguramente, es por un lado la parte de servicios, porque los servicios siempre están. Ahora implemento un poquito menos, pero estoy dando la consultoría, estoy haciendo las mentorías, estoy ahí con mis clientes, estoy dirigiendo lanzamientos, todo esto son servicios. Segunda línea de ingresos súper interesante son los pasivos en herramientas. Hoy en día, con el digital, la mayoría de herramientas y plataformas online te permiten comisionar por referir esa herramienta. Y si es una herramienta que el cliente tiene que pagar mes a mes, aún mejor, porque tú vas a comisionar mes a mes un porcentaje pequeño. De hecho, yo hice los cálculos. Mirad, yo cuando empecé dije, bueno, ¿cuál es un buen sueldo como para fijar una meta, no? Venga, 2.000 euros, imaginaros 2.000 euros. Venga, pues en esos 2.000 euros yo comisionaba por cada cuenta de Infusionsoft que vendía, porque esa es la herramienta que yo vendía más, ¿vale? ¿Cuánto comisionaba yo? Comisionaba como unos $30, ¿vale? Entonces yo dividí los 2.000
entre 30 dólares, que es lo que comisionaba. Y me salía una fantástica cifra de 66. Y yo al principio decía, bueno, 66 cuentas es un montón. Pero como son recurrentes y son continuas, yo dije, bueno, si yo cada mes voy vendiendo 3 cuentas, 3 cuentas, 3 cuentas, 3 cuentas, a final de año voy a tener 33 cuentas vendidas. Y al segundo año voy a tener 66 cuentas vendidas. Después, claro está, obvio está, es que yo tengo que retener a ese cliente para poder seguir comisionando, ¿no? Pero el juego estaba ahí. Y a mí ese tipo de comisión me gustaba porque me permitía generar como un colchón financiero, me permitía generar como un plan de pensiones a largo plazo. Y a día de hoy esos ingresos están generando como 5.000 o 6.000 euros al mes. Así que es la mejor inversión de tiempo que he hecho en mi vida, es generar esos ingresos pasivos, porque yo literalmente puedo cerrar la empresa hoy, irme de vacaciones 3 meses y seguir cobrando mi sueldo y no pasaría absolutamente nada. Obviamente tenemos nuestras reservas financieras por ahí y la consultoría digital no va a cerrar, pero ahí está la idea. Tercera fuente de ingresos, vamos al grano, son las formaciones. Cuando yo arranqué en esto del mundo digital, las formaciones salieron de forma natural. La gente me pedía aprender a hacer lo que yo estaba haciendo. Así que empecé a crear grupos donde yo formaba a grupos de personas en línea, online, a través de Zoom, y las sesiones quedaban guardadas. Y la verdad es que después de 2 o 3 formaciones me di cuenta que todo el mundo me preguntaba lo mismo y entonces decidí crear un curso online. Y ahí descubrí un mundo nuevo, ¿no? Un mundo nuevo que me permitía pues generar ingresos, porque claro, tú el curso online lo trabajas mucho al principio, creas todos tus contenidos, pero una vez está montado, te olvidas, ¿no? Después obviamente hay que hacerlo en mantenimiento. Pero bueno, es un ingreso muy interesante. Así que sin duda la formación es otra línea de ingresos que a mí me encanta y es súper, súper rentable porque el margen de beneficio es enorme. Cuarto, las coproducciones. En otros vídeos he hablado de las coproducciones. Una coproducción es cuando tú te llevas un porcentaje de la venta de tus clientes. Imagínate que tu cliente está haciendo un lanzamiento de producto completamente nuevo y en muchas ocasiones nosotros pedimos un fee inicial para arrancar con el proyecto, un fee de entrada de 1.000, 2.000, 3.000, lo que sea, o más, y dependiendo de las magnitudes, y después nos vamos a porcentaje con las ventas. Y esto es una manera fantástica de remunerar al proveedor de servicio en base al esfuerzo y a la dedicación que tiene ese lanzamiento o ese proyecto que se está generando. Quinta línea de ingresos, tenemos los royalties. Como bien he dicho, tengo un libro que si no has leído te recomiendo que lo leas porque es una maravilla y es muy fácil de leer, pocas páginas, dibujitos incluidos. Y en Emprenden Digital, pues obviamente que estamos vendiendo a través de la plataforma de Amazon, nos llevamos unos royalties. Esa es otra fuente de ingresos súper interesante. Cualquier persona puede subir su libro a Amazon, después tienes que hacer marketing para venderlo, ¿no? Pero puedes crear esa línea de ingresos. Y para mí, crear esto ha sido un antes y un después a nivel de visibilidad. Así que otra línea de ingresos por aquí. Más cositas, los famosos eventos. Si hay una cosa que a mí me encanta, me apasiona, que no son lo más rentable si no vas a vender algo al final, pero los eventos me encantan. Tenemos esa línea de eventos ahí que hacemos talleres pequeñitos para nuestros clientes, para prospectos también, para seguidores cuando estoy viajando. Obviamente pre-COVID lo hacíamos, ahora lo estamos adaptando, pero seguimos haciéndolo y es una manera maravillosa de salir del online y conectar con nuestra gente que ha apostado por nosotros. Y por último, súper, súper, súper importante, tenemos la afiliación. Obviamente yo tengo unos seguidores en mi cuenta de Instagram, tengo mi newsletter de casi 30.000 personas. ¡Wow! Ahora, es como maravilloso, ¿no? Tener 30.000 personas que puedes mandarles un correo, bueno, gente fantástica que tenemos en la comunidad. Así que, si yo, por ejemplo, tengo a una amiga que está lanzando un curso, alguien que conozco, ¿no? Porque yo no hago esto de las afiliaciones con gente que no conozco, pero con gente que conozco y que me mola su manera de trabajar y que confío en ellos y en su metodología y en sus productos, es muy probable que
mande un correo a mi lista y le diga, oye, mi amiga Ana está haciendo esto. Si entran y compran, yo me llevo un porcentaje de la venta y esta es otra línea de ingresos súper, súper, súper interesantes. La realidad es que para mí tener varias líneas de ingresos te da un montón de oportunidades. Primero, no depender solamente de un público objetivo en tu negocio. No solamente voy a buscar a las empresas, sino que yo voy a buscar a la empresa, al particular, el que lee el libro no es la misma persona que viene a los eventos, el que viene o al que hace los servicios no es la misma persona que acaba entrando a una formación online, son perfiles distintos y es muy improbable que se desmonte toda la economía de golpe o todos los países de golpe, porque el negocio digital lo que te permite es diversificar también en riesgos según el país. Yo no solamente vendo a España, vendo a Latinoamérica, a Estados Unidos y tenemos gente en Europa de habla hispana que también forma parte de nuestra lista de clientes. Así que, sin duda, es un punto súper importante a pensar, a tener en cuenta, que tener varias líneas de ingresos en tu negocio y cuanto antes puedas arrancar y crear estas líneas de ingresos y seas constante, porque sobre todo, importante, lo más importante, tienes que ser constante. Porque si no eres constante y haces esto 2 días y después te sales y tal, no vale. No vale, no vale, no vale, porque si yo no hubiese sido constante durante 5 años haciendo pasivos en herramientas, a día de hoy no tendríamos 5.000 dólares entrando o 5.000 euros entrando por la cuenta del banco cada mes. Así que, sin duda, importantísimo ser constante en generar nuevas fuentes de ingresos o las fuentes de ingresos que tengas, que las cuides, le dediques el tiempo y si vas a tener 2 o 3, porque son las que les puedes generar cariño y tenerlas en cuenta, pues perfecto, no te compliques la vida, no hace falta que tengas 7 como yo, pero cuídalas y sé constante en tus líneas de ingresos.